Días de nuevo y muchísimas gracias por acompañarnos una vez más al Gobierno de Aragón, en este caso con la rueda de prensa balance. Yo decía que los 25 de noviembre son esa excusa para dar visibilidad, para hacer balance de lo hecho y, desde luego, para seguir redoblando el esfuerzo, el compromiso, en este caso del Gobierno de Aragón y del Instituto Aragonés de la Mujer, de luchar con todas nuestras fuerzas contra esta lacra que avergüenza a la sociedad. Hace menos de un mes murió el genial Quino. Uno de los temas recurrentes a los que recurría siempre en sus viñetas era denunciar cualquier tipo de desigualdad. Y en homenaje a él me van a permitir que recuerde una viñeta que a mí me marcó muchísimo, que puede ilustrar bien el papel que han jugado las mujeres a lo largo de la historia y por qué hay pocas luchas más justas que la lucha precisamente por la igualdad efectiva de derechos. Y la imagen era, en ella, Mafalda le preguntaba a su madre, mientras lavaba la ropa, con cara de angustia, y le preguntaba: «Mamá, ¿qué te gustaría ser si vivieras?». Me parece que refleja muy bien la angustia, el rol en el que se ha habido sometida la mujer, y tengo que decir que hemos trabajado muchísimo y que llevamos mucho conseguido, pero que queda todavía mucho por venir. Como dice el manifiesto que acabamos de leer, en un acto, yo creo que muy discreto, absolutamente, yo creo que sensible, diría yo, ninguna otra generación de mujeres debe verse obligada a admitir que su voz sea aplastada por la pervivencia de estereotipos negativos sobre su género. Y me van a permitir que salga a colación una noticia, porque creo que con imágenes, con gestos, con decisiones políticas también estamos creando conciencia, y es la elección precisamente de la primera mujer responsable, de Silvia Gil, de la teniente coronel de la Guardia Civil, que se ha convertido en la primera mujer a cargo de una comandancia de Guardia Civil en España, y en este caso en la provincia de Teruel. Ha hecho historia, en este caso Silvia Gil, y también la provincia de Teruel, que va a ser el territorio donde va a inaugurar, por suerte, la primera dirección de la comandancia de la Guardia Civil. Gil ya tenía experiencia, lleva acumulado un aval personal, profesional, precisamente en romper techos, porque además fue la impulsora del primer plan de igualdad en el Instituto Armado. No es ningún secreto que en el año 2020 hemos vivido un año difícil, duro para todos, pero especialmente para los sectores más vulnerables, y en este caso las mujeres, para incentivar, para alimentar esa violencia, porque realmente los 8 meses de pandemia, con los confinamientos, lo que han hecho es acercar claramente, o impedir, mejor dicho, que la mujer salga del entorno de su agresor. Miles de mujeres en nuestro país han vivido una auténtica pesadilla, ya que el terror diario de afrontar vivir con un maltratador, bueno, pues se unió ese confinamiento, que digo que supuso una losa vital más para ellas. Y si a esto, y lo comentaba ahora con la directora gerente que me acompaña en esta rueda de prensa, le unimos la institucionalización, la normalización de un discurso que frivoliza, que contemporiza y que, bueno, se atreve incluso a pedir la dimisión de una concejala de Igualdad por reconocer o por denominar violencia machista. Bueno, pues realmente tenemos que combatir todavía más con esos estereotipos, que ya no son estereotipos, sino que forman parte de un discurso político que tiene su eco y que, evidentemente, pues, tenemos que redoblar esfuerzos para combatirlo. La directora del Instituto Aragonés va a desgranar las cifras en detalle, pero les voy a dar alguna pincelada. Para empezar, los datos constatan que las restricciones provocadas por el coronavirus han tenido una incidencia muy elevada en el número de llamadas, precisamente recibidas por el 900 del IAM. Aumentan hasta el 30% de septiembre, un 29% más que el año pasado, y un 51% en el caso de las llamadas por violencia de género. Especialmente sangrante es el número, que esto nos preocupa muchísimo, el número de mujeres que han llamado para trasladar desde el número anónimo de teléfono posibles agresiones sexuales. Solo en agosto hablamos de 19 llamadas con esta motivación. También se han disparado con fuerza las consultas a la asesoría laboral en el contexto de violencia de género. Creo que compartimos claramente con la directora general del IAN
que para combatir la violencia de género tenemos que tener recursos, tenemos que tener medidas, pero fundamentalmente tenemos que ser capaces de dotar de recursos, de instrumentos emancipadores para la mujer, y una de ellas, desde luego, es la oportunidad de encontrar un empleo. Estamos trabajando desde el Gobierno de una manera transversal. Varios departamentos tienen directamente políticas activas para combatir la violencia y lograr la igualdad entre hombres y mujeres. El Instituto Aragonés de la Mujer, el Instituto Aragonés de la Juventud, que trabaja muy en línea con nosotros, ya que tengo que reconocer de manera muy sincera su implicación en su gerente, y la Dirección General de Justicia del Departamento de Presidencia. Desde el principio vimos con muchísimo temor el confinamiento, que podía suponer un peligro real a las mujeres, porque no podrían salir precisamente de su propia jaula, si me permiten la expresión, y decidimos reforzar todos los recursos a su disposición, entre ellos los servicios mínimos de los 2 juzgados de violencia contra la mujer. Ya está en marcha la petición al Ministerio de Justicia para ampliar a un tercero los juzgados de violencia contra la mujer que hay en Aragón, y ya lo tenemos incluido en el proyecto de presupuestos el coste precisamente de este servicio, principalmente expresados en la forma de personal. Hemos agilizado las labores que desarrollan en todos los partidos judiciales con un programa de refuerzos hasta final de año, un gasto o una inversión que está incluido en el Pacto de Estado, que va a permitir la contratación de 16 personas, 8 gestores procesales y otros tantos tramitadores. El Instituto Aragonés de la Mujer no ha escatimado en recursos, en esfuerzos para dar cobijo y respaldo a las mujeres maltratadas, como demuestra el hecho de que se duplicaron los recursos habitacionales puestos a disposición de estas mujeres. Y fuimos pioneros en lanzar una instalación residencial para mujeres de otros tipos de violencias, como la trata de blancas o la prostitución, colectivos que afrontaron o se vieron expuestos a un doble desamparo, ya que en muchos casos fueron expulsados de sus lugares de residencia por las especiales características de sus ocupaciones. Una iniciativa que contó con la colaboración también del Departamento de Ciudadanía. Me van a permitir que aquí haga un reconocimiento expreso a la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer, por su grado de compromiso, por su convicción personal y política, desde una posición absolutamente rigurosa para combatir sin ser especialmente efectistas, pero sí efectivos en su política diaria. Ayer martes se dio a conocer un proyecto piloto en colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud y el IAM para asesorar a chicas jóvenes de entre 14 y 30 años que estén siendo víctimas de abusos sexuales, un servicio que también estará incluido en el Pacto de Estado. Veíamos hoy en la prensa, precisamente al calor del Día contra la Violencia Machista, que FADEMUR había editado un estudio también de cómo se sufre la violencia machista fundamentalmente en el medio rural, por las dificultades estructurales que tiene el propio medio. Y tengo que decir que somos plenamente conscientes de esa situación, y también hemos estado trabajando en colaboración con las comarcas. Tenemos convenios, 2 tipos de asesorías, convenios con las 30 comarcas en uno y con 23 comarcas en otro, que creo que está empezando a dar sus frutos, y que, conscientes precisamente de la dificultad de llegar, de detectar y de que las mujeres que sufren esa violencia puedan salir con mayor autonomía del medio rural, hemos puesto asesorías psicológicas, jurídicas, pero también en la necesidad, como decía, de habilitar, de dotar recursos emancipadores a través del empleo, y que puedan realmente ver cómo pueden desarrollar su proyecto vital al margen de su pesadilla y de su drama. Y continuamos también con todo lo que tiene que ver en el ámbito judicial. Vamos a impulsar una evolución, yo creo que importante, en el sistema Avantius para la integración y la gestión integral de los servicios relacionados con la violencia contra la mujer, un proyecto que vamos a desarrollar las 3 comunidades autónomas que contamos con este gran programa, que nos ha permitido digitalizar precisamente los expedientes judiciales, Aragón, Navarra y Cantabria, con un coste de 217.000 euros, que también va a cargo del Pacto de Estado. Este proyecto, además de dar agilidad a la tramitación de los datos de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista, creo que tiene una doble virtualidad, porque evitará su revictimización, ya que no tendrá que volver a proporcionarlos ante ninguna otra instancia. Y, del mismo modo, pues nos permitirá llevar a cabo análisis sociológicos con los datos que recabemos en los juzgados, de forma que podamos elaborar un retrato
más aproximado aún de las víctimas y dar una respuesta mucho más eficaz y más real a esta lacra que, insisto, nos avergüenza enormemente como sociedad moderna, como sociedad contemporánea, y ver que puede haber un reflejo, que puede haber un repunte en actitudes tan cavernarias como la superioridad del hombre frente a la mujer por el mero hecho de ser hombre. No solo nos asusta, sino que nos hace, desde luego, ponernos manos a la obra y bueno, establecer todos los lazos y las cooperaciones con todas las administraciones para juntos poder darle fin a esta lacra que, insisto, nos avergüenza como sociedad. Le paso la palabra a la directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goicoechea. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, consejera. Hoy, 25 de noviembre, Día por la Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, es un día de visibilizar, es un día de sensibilizar y es un día también para reconocer la labor y el esfuerzo de todas aquellas y aquellos que trabajan diariamente para combatir estas violencias machistas. No podía empezar la rueda de prensa de hoy sin agradecer enormemente el esfuerzo que están desarrollando todas las trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras, todas las trabajadoras que al final se dedican a la intervención con mujeres víctimas de violencia de género, porque llevan unos meses muy duros intentando dar respuesta a la situación de crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo, y desde aquí mi agradecimiento en especial también a las trabajadoras del Instituto Aragonés de la Mujer que llevan unos meses trabajando sin descanso. Hoy, 25 de noviembre, queríamos también presentar el cartel que hemos elaborado desde el Instituto Aragonés de la Mujer. Ha sido diseñado por una ilustradora aragonesa de adopción que se llama Coco Escribano. El lema que venimos a reivindicar es que nos queremos todas libres, nos queremos sin miedo y nos queremos vivas. Creo que es muy importante que sigamos recordando esto porque los datos arrojados por la macroencuesta del 2019 nos siguen diciendo que 1 de cada 2 mujeres en nuestro país ha sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista, más de 11 millones en nuestro país. Es un dato que, aparte de ser abrumador, nos tiene que hacer remover las conciencias y no solo a una parte de la sociedad, sino a toda la sociedad en su conjunto. No caben los discursos de odio y no cabe la negación de las violencias machistas. Antes de pasar a desgranar los datos que presentamos hoy, que, como saben, son de enero a septiembre, me gustaría hacer algunas contextualizaciones porque creo que va a facilitar mucho más la lectura de los mismos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este año nos ha azotado y nos está azotando una pandemia mundial, que hemos estado confinadas en nuestras casas y que lo que nos ha puesto a salvo del virus a muchas mujeres las ha condenado a estar encerradas con sus agresores. Esto es un dato que quiero que tengan en cuenta a la hora de interpretar los datos, porque también hay que tener en cuenta las enormes dificultades que se encontraban durante los primeros días de este encierro domiciliario para acceder a los recursos públicos, por el miedo, por el desconocimiento y porque tal vez nosotras todavía no teníamos todos los mecanismos establecidos para poder hacer ese enlace. La segunda contextualización que quería hacer es explicar un poco la diferencia, que ahora lo van a comprender mejor, entre las asesorías que dispone el Instituto Aragonés de la Mujer y que también se prestan en las comarcas a través de los convenios que anteriormente mencionaba la consejera, con las guardias, que las guardias, tanto psicológica, social como jurídica, vienen desplegadas a través del teléfono 900-504-405, que es gratuito, funciona a las 24 horas del día y no deja rastro en la factura telefónica, aunque recomendamos borrar la llamada del dispositivo desde el que se ha hecho esta llamada. ¿Por qué hago esta diferenciación entre las asesorías y las guardias? Porque conforme vayamos avanzando en los datos vamos a observar cómo se aprecia un enorme descenso en las asesorías, en las que hay que tener en cuenta que durante un periodo muy largo de tiempo estuvimos confinadas en nuestras casas. El Instituto Aragonés de la Mujer estuvo funcionando, siempre hubo un equipo de emergencia allí para atender los casos que nos llegaban por la puerta de entrada al propio edificio, pero es cierto que la mayor parte de las atenciones se realizaban de forma telefónica para garantizar la seguridad de todas las personas. Y veremos cómo, paralelamente, los datos de las guardias han incrementado en relación al mismo periodo del año pasado, que esto viene a demostrar
que el número de intervenciones se ha aumentado y en lugar de prestarse a través de la asesoría presencial en las instalaciones, se estaba prestando a través de las guardias, que eran cuando hablamos de la movilización de recursos urgentes, cuando una mujer llama al teléfono 900, 504, 405, es valorada por la profesional que atiende el teléfono y deciden qué guardia o cuáles de ellas necesita que se desplace hasta el lugar donde se han producido los hechos. Hemos preparado, además, unas diapositivas que creo que son muy ilustrativas de los datos, que facilitan la comprensión y que creo que son de mucha ayuda para entender lo que ha sucedido este año tan especial y en materia de violencia machista tan dramático. Las asesorías del Instituto Aragonés de la Mujer, vemos como la asesoría jurídica ha disminuido un 42% las atenciones presenciales, la social un 16,9%, la psicológica un 19,9% y la psicológica de menores un 15,58%. Os paso a la siguiente. Estas asesorías, como comentaba anteriormente, se prestan de manera presencial, por eso se ve la disminución de los usos presenciales, pero luego veremos cómo estas cifras dan la vuelta con las guardias. En el caso, en el caso de educadoras, el IAM dispone de un servicio de educadoras que realizan acompañamientos a sedes judiciales o a domicilios o a los espacios donde están esas mujeres y necesitan ser acompañadas para que este proceso, poder hacerlo de la mejor forma posible. Vemos como el servicio de educación familiar del IAM sí que ha aumentado en un 2,65%, en el caso de las mujeres ya está en un 51% en el caso de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género. Esto vuelve a reafirmar que cuando somos nosotras las que nos desplazamos desde el Instituto Aragonés de la Mujer a través de nuestros recursos a dar esa cobertura de acompañamiento, se están incrementando los datos y en el caso de las atenciones presenciales, como las jurídicas, se han visto disminuidos. Y aquí hemos querido resaltar, porque, como sabéis, el Instituto Aragonés de la Mujer, además de trabajar con mujeres víctimas de violencia de género, tiene otra gran pata, que es la pata de la igualdad, que trabajamos todas acciones formativas, acciones laborales, que ayudan a ir encontrando esa igualdad en todos los niveles. Nuestra asesoría laboral, por ejemplo, atiende mujeres de todo tipo y en todo tipo de situaciones. Y aquí es donde vemos el dato que más se ha disparado. En la asesoría laboral se ha incrementado de 141 casos a 417 en este año, lo que supone un 66% más de atenciones. ¿Qué nos está diciendo esta cifra? Que, como bien nos están señalando desde todos los organismos internacionales y lo que hemos aprendido de otras crisis pasadas, es que en los momentos de crisis las mujeres siempre salen peor paradas. Y esto nos hace poner encima de la mesa la necesidad de seguir trabajando, como decía la consejera, en políticas públicas de empleo que apuesten por la inserción sociolaboral de las mujeres, que son las que antes han perdido sus empleos y en mayor medida. Muchas de estas llamadas tenían que ver con situaciones laborales derivadas de la COVID-19, por ejemplo, ERTES, dudas, procedimientos y también por destrucción de empleo. Creo que es un dato muy significativo y que nos pone un horizonte en el que trabajar, en el que seguir trabajando y poner en marcha una serie de medidas que ayuden a recuperar ese empleo y que ayuden también a garantizar la inserción de las mujeres que hayan podido quedarse sin empleo durante este periodo. Si pasamos a los datos del teléfono 900, que es el segundo bloque de datos importante que vamos a exponer hoy, la línea 900, como comentábamos anteriormente, es una línea gratuita que funciona a las 24 horas al día, los 365 días al año, que no deja rastro. Es atendida por profesionales y desde aquí se activan los diferentes protocolos que envían a las diferentes guardias para hacer el acompañamiento jurídico, psicológico o social que necesiten las mujeres afectadas. Vemos en este caso cómo el total de llamadas se ha incrementado en un 22,5% en relación al mismo periodo del año pasado y los casos de violencia se han incrementado en un 33,77%. A lo largo de los meses del confinamiento fuimos
dando datos del teléfono 900 y ya vimos como, por ejemplo, en el mes de mayo se superaban todos los registros que teníamos hasta ese momento en el Instituto Aragonés de la Mujer. No podemos olvidar que, además, en el periodo más duro del encierro, pues se volvía infinitamente más complicado levantar el teléfono para pedir ayuda al estar confinadas por sus agresores. Es decir, que este incremento todavía sería más y hay que seguir trabajando para que, al final, todas podamos vivir en igualdad, en libertad y sin miedo. De este dato del teléfono 900 se desprenden otros datos que son muy interesantes. Como comentábamos anteriormente, el teléfono 900 que activa las guardias, vemos como el turno jurídico ha incrementado en un 15,5% en relación al mismo periodo del año anterior. El turno social ha decrecido un 0,4%, que es una llamada, en este caso es una llamada menos se ha recibido, que, como comentábamos anteriormente, si os recordáis las cifras de la Asesoría de Educación Familiar, en el caso del IAM se había incrementado. Por tanto, volvemos a ver cómo los datos se vuelven a compensar ahí. Y el turno de guardia psicológica pues, ha incrementado un 25%. El motivo de las llamadas a la línea 900 sigue siendo el mismo, el que ocupa el primer lugar, el maltrato físico. A lo largo de este año se han recibido 1.035 llamadas alertando de maltrato físico. Es cierto que este año esta cifra ha descendido en relación a la cifra del año anterior, que se recibieron 1.194 llamadas y esto supone un decrecimiento del 13,3%. Pero los dos datos que vienen a continuación vuelven a evidenciar la terrible situación que han vivido muchas mujeres encerradas con sus agresores. El segundo motivo más frecuente de las llamadas es la violencia psicológica, que hemos pasado de 820 llamadas el año pasado a 928, un incremento del 11,64%. Y el motivo de llamada que ocupa el tercer lugar es la agresión sexual, que hemos pasado de 76 llamadas por agresión sexual a la línea 900 a 88. Supone un incremento del 13,64%. Aquí quiero que reflexionemos otra vez que hemos estado confinadas, que esto vuelve a cerciorar lo que ya está diciendo la macroencuesta del 2019, que nos dice que más del 80% de los violadores son conocidos de la víctima. Por esto, es muy importante que pongamos en marcha todos los mecanismos necesarios para la detección precoz, para la prevención, todo tipo de campañas de sensibilización que nos puedan ayudar a romper el silencio y acabar con todo tipo de violencias, en este caso con la violencia sexual. Ayer, precisamente, presentábamos, junto al director del Instituto Aragonés de la Juventud, al que también quiero agradecer su estrecha colaboración y implicación con la materia, una asesoría sexológica y también de atención de agresiones sexuales en jóvenes de 14 a 30 años. La asesoría lleva 15 días en funcionamiento y ya se han recibido 15 llamadas telefónicas por este tema. Creo que es un dato muy importante que nos tiene que hacer poner el foco en abordar las violencias sexuales de forma estructural, como ya se está haciendo con la violencia de género en el más restrictivo en la más restrictiva de sus definiciones, y abordarla desde lo estructural. Si pasamos al tema de las denuncias por violencia de género, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de denuncias ha descendido de 2.000, que teníamos el año pasado, a 1.555. Es decir, las denuncias se han reducido un 22,55%. Hay otro dato que hemos querido señalar, que si bien es cierto que las denuncias se han reducido, las órdenes de protección interpuestas se mantienen más o menos estables o por lo menos no descienden de la misma forma, poniendo en evidencia que las mujeres que denuncian se les pone una orden de protección que garantiza esa protección social. El Instituto Aragonés de la Mujer, a través del punto de coordinación de las órdenes de protección, hace un seguimiento de todas las mujeres que tienen orden de protección para garantizar el acceso a los recursos y el seguimiento y asistencia a los mismos.
Si quería darles un dato, corroborar el tema de las agresiones sexuales, porque hemos visto cómo, por ejemplo, en agosto ha habido 19 llamadas por agresión sexual y pensemos que era un momento en el que incluso las fiestas patronales estaban suspendidas, había diferentes confinamientos. Creo que es un dato que tenemos que tener en cuenta. En resumen, al finalizar la rueda de prensa les entregaremos un dossier donde pueden encontrar todos los datos que hoy les estamos trasladando. Creo que es muy importante que prestemos más atención, si cabe, a todas las violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres, que todos los datos nos están diciendo que, además, en los contextos de crisis estas violencias se agudizan y se agravan en todas las mujeres y que no podemos perder de vista la importancia que tienen las palabras, el nombrar las cosas por su nombre y que no invisibilicen la violencia contra las mujeres. Por mi parte, estos son los datos más señalados del Instituto Aragonés de la Mujer. Por supuesto, cualquier pregunta que quieran hacer, estamos aquí para contestarlas y ahora, al finalizar, les entregaremos el dossier. Muchísimas gracias, María. Estamos a su disposición si tienen alguna cuestión a aclarar. Y si no, pues les agradecemos nuevamente su presencia y les facilitamos ahora el dossier. Muchas gracias.